gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Apreciamos mucho su compañía la mañana de los domingos. A pocos días de que entre ya la campaña electoral en su recta más fuerte, hemos venido haciendo un recorrido aquí en Estado Nacional por algunos de los principales temas que en la agenda nacional deberían ponerse frente a las propuestas que tengan los candidatos presidenciales. Hemos repasado en los últimos domingos la ruta para el saneamiento de las finanzas públicas, también cuáles son las claves para una eventual reactivación económica y generación de empleo. También repasamos cuál es el estado de nuestro sistema de pensiones. El día de hoy queremos conversar también sobre un tema que afecta a todos los costarricenses y que ha estado en análisis de varios expertos y también incluida la OCDE cuando hizo su reporte país. Y es cuál es el estado de nuestro sistema de regulación de los servicios públicos. Tarifas de buses, gasolina, electricidad, agua y todo tipo de servicios que están regulados. ¿Tenemos realmente un sistema que piensa en el usuario o en el consumidor de primero? ¿Tiene equilibrio el sistema de regulación? Para eso hemos invitado el día de hoy, déjeme presentarle a nuestros expertos. En primera instancia nos va a acompañar el día de hoy don Roberto Jiménez, quien es el regulador general de los servicios públicos. Buenos días, don Roberto, bienvenido nuevamente a Estado Nacional. Buenos días, un gusto estar con ustedes y sobre todo hablar de un tema tan importante para Costa Rica. Así es, también nos acompaña el economista Denis Meléndez, quien en días recientes presentó un estudio que fue publicado por la Lead University sobre el análisis y habla sobre los efectos y defectos del sistema de regulación. Es el economista Denis Meléndez. Buenos días, don Denis, también de nuevo aquí en Estado Nacional. Buenos días, Liliana. Es un gusto para mí estar acá, aunque ya había estado en otras ocasiones, pero creo que personalmente no. Así es, habíamos estado aquí conversando por la vía del Zoom en anteriores ocasiones, sobre todo reactivación económica, don Denis. Sí, aquí estamos a la orden. Bueno, muchas gracias. También nos va a acompañar el día de hoy don Eric Ulate. Él representa a una organización que es la voz de los consumidores, es Consumidores de Costa Rica. Buenos días, don Eric. ¿A quiénes representan ustedes y cómo se consolida esa representación? Sí, muy buenos días, doña Liliana. También buenos días a todas y todos quienes nos ven. Efectivamente, Consumidores de Costa Rica es una organización que durante más de 20 años ha luchado en favor del bolsillo de todos los costarricenses, incluyendo el tema de servicios públicos. Somos viejos conocidos en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, en donde incluso hemos promovido rebajas en ciertas tarifas en diferentes momentos de la historia de la ARECEP. Así que pues hemos estado vigilantes de este tema e incluso hemos acudido no solo a la ARECEP, sino también a diversos medios a nivel nacional para denunciar situaciones que consideramos que no son las mejores en cuanto a prácticas regulatorias. Bien, y está con nosotros también el abogado Uri Weinstock. Él es un experto en el tema de competencia y antimonopolios, así como en temas de protección al consumidor. Él escribió el Manual de Buenas Prácticas Comerciales con relación a los consumidores, que luego fue adoptada por la Autoridad de Protección al Consumidor. Buenos días, don Uri, muchas gracias por estar con nosotros también. Hola, buenos días. Un gusto compartir con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Así es, y es que la gran duda que ha surgido desde hace mucho tiempo es si los usuarios de los servicios públicos están realmente representados o si hay balance o equilibrio en el sistema de regulación. Múltiples estudios señalan que la regulación que debería ejercer un equilibrio entre prestatarios y usuarios de los servicios debe revisarse. Veamos. Las quejas de los usuarios son frecuentes, ya sea por sobrecobros en recibos, como pasó con el AIA el año pasado, o las eternas quejas por los cortes de suministro, o por los constantes aumentos en la gasolina y el gas, o la eterna lucha por un mejor servicio de autobuses, aunque los aumentos tarifarios siempre pasan, o por sobreinversiones en infraestructura en el ICE o Recope, que se hacen simplemente porque se pueden cargar luego a la tarifa de los usuarios. Estas son algunas de las situaciones que los consumidores de servicios públicos viven día a día, pero aunque existe un sistema de regulación, ellos no se sienten protegidos. Su percepción no está tan equivocada. El informe país realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en el 2020 señaló que Costa Rica necesita una reforma regulatoria para mejorar el dinamismo empresarial, pero sobre todo para beneficio del consumidor.
Según su indicador de regulación del mercado de productos, los mercados ticos están sujetos a regulaciones más estrictas que en cualquier país de la OCDE. México, Colombia y Chile tienen un desempeño bastante superior al nuestro. Asimismo, señala la OCDE que la carga regulatoria se percibe como muy alta según los indicadores del Foro Económico Mundial. En este gráfico, el puntaje más bajo es para quien se percibe como peor entre los países OCDE, y ahí es donde se ubica Costa Rica. En nuestro país se regulan los servicios de transporte, entre ellos los de autobús, taxi, tren, ferry y lanchas, entre otros, de carga, como camiones cisternas y tren, marítimos de pasajeros y carga, aeropuertos, así como peajes y revisión vehicular, energía eléctrica, tanto de empresas públicas, privadas, municipales y cooperativas, todas las etapas logísticas del combustible y gas, como importación, refinación, transporte y distribución, agua y saneamiento, así como telecomunicaciones, desde la telefonía fija, móvil y pública, hasta los servicios de emergencia, internet y transporte de datos o interconexión de redes. Un nuevo estudio publicado por Leeds University y realizado por un grupo de economistas sugiere que se perdió el norte. La regulación es un balance bien delicado, en donde el objeto central de la regulación es del usuario. Una regulación que no tenga al usuario como centro fundamental de gestión es una regulación que hay que revisar. Aquí uno diría que el sistema regulatorio costarricense, en ese sentido, ha perdido el norte. Una de las principales críticas es que las tarifas están alejadas de los costos de eficiencia y más bien se orientan hacia el equilibrio financiero de los prestatarios de los servicios, ya sean privados o estatales. Que hay un alejamiento de las tarifas de los servicios públicos que se alejan de los costos de eficiencia. Yo creo que no es necesario poner muchos ejemplos, pero por ejemplo, basta con ver los precios de la electricidad, basta con ver los precios del agua y del transporte público para darnos cuenta de que algo no está funcionando. En el pasado, el método ha sido la fijación de tarifas al costo, pero el costo ha sido mayoritariamente entendido como un costo contable y no como un costo económico, lo que ha llevado simplemente a una validación de decisiones de los concesionarios sin ninguna supervisión del verdadero costo y del interés del consumidor. Otro de los señalamientos del estudio es si los prestatarios de los servicios han capturado el sistema regulatorio, interfiriendo a su favor en la fijación de precios. Los operadores están excepcionalmente organizados. Yo no sé si hay algún lugar donde se sienta más el poder de grupos privados como sucede en la ARECEP. Son excepcionalmente poderosos porque están excepcionalmente organizados. Y si no, están excepcionalmente protegidos por el poder político. Entonces, el regulador se encuentra en una situación política muy complicada en la que ejercer la independencia genera muchísimos roces con toda la sociedad. La independencia del regulador respecto a los operadores y el gobierno ha sido defendida como un elemento crítico para su buen funcionamiento, a pesar de que han habido algunos avances en las reformas, como la del 2008 y en la ley de competencia. Hay dos temas polémicos en este contexto. Uno, ¿cuál es el papel que debe jugar el gobierno? Hoy en Estado Nacional analizamos los efectos y defectos de la regulación en los servicios públicos y cuán factible es una reforma en la que el usuario esté de primero. Bien, don Denis Meléndez es uno de los 3 autores de este estudio que veíamos que analizó la situación del sistema de regulación. Don Denis, un poco con estos hallazgos que tenemos, la tesis que ustedes están planteando es que se debe revisar el sistema de regulación. Sí. Efectivamente, lo que nosotros estuvimos analizando es cómo se conformó el sistema actual de regulación, qué fue lo que salió de la Asamblea Legislativa en el año 2008, las reformas que se hicieron ahí y cómo ha venido funcionando desde entonces. Evidentemente, lo que primero llama la atención es el hecho de que el sistema se ha ido inclinando
cada vez más a favor de los prestadores de los servicios y en contra de los usuarios. Los usuarios, por una parte, tienen muy poco, por no decir nada que decir con relación al tipo, calidad y precio de los servicios públicos que reciben. Por una parte, si bien existe en la ley el instrumento de las audiencias públicas, nos da la impresión que ese instrumento está mal colocado en el punto donde está, porque al usuario se le pide la opinión una vez que ya la ARECEP ha hecho el cálculo respectivo de cuánto debe ser el aumento en las tarifas, pero eso es simplemente un cálculo aritmético, simplemente es aplicar una fórmula. Ahí no tenemos absolutamente nada que el consumidor pueda llegar a discutir, salvo que hubiera un error muy evidente en el cálculo, lo cual prácticamente nunca sucede. Y aunque se presentan una serie de oposiciones y demás, en general hay que decirles que no, porque ya todo eso se ajusta a lo que está establecido. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los diferentes servicios, cuando llega una solicitud tarifaria, ya todas las decisiones importantes han sido tomadas en las etapas anteriores. Por ejemplo, en el caso del transporte público, bueno, llegan para un aumento en las tarifas de autobuses, pero resulta que todas las condiciones operativas han sido definidas por el CTP y ahí no se le preguntó para nada al usuario si quería buses de mejor calidad o a cambio de un precio menor, o si quería que se renovara toda la flota o que se hiciera por partes, o que tuviese autobuses cada 15 minutos en vez de cada 5 minutos, pero sabiendo cuáles son los itinerarios. Ese tipo de cosas que son los que verdaderamente influyen en la tarifa, eso el consumidor no lo conoce. Y por otra parte tenemos el problema de que los datos de la demanda que utilizan los autobuseros son cruciales para determinar cuál es la tarifa. Entre mayor sea el número de usuarios, evidentemente menor es la tarifa, pero los sistemas son muy imperfectos, porque se basan fundamentalmente en la información que dan los autobuseros. Y lo mismo pasa en los otros servicios. En el caso del ICE, bueno, se construyó una planta como la planta Reventazón, pero nunca se le dijo a los usuarios de la energía eléctrica, mire, cuando este proyecto empiece a funcionar, las tarifas van a subir un 7%, porque necesitamos empezar a pagar la amortización de esta planta. Las opciones que tendríamos serían esta otra, y eso nunca se le planteó. Claro. Don Uri, ¿esto se da porque tenemos una debilidad en la legislación o conforme pasaron los años ya se quedó corta para las necesidades actuales? Exactamente, eso es exactamente lo que sucedió, que tenemos una legislación que fue emitida conforme a estándares y a principios que con el paso del tiempo ya han ido siendo superados, ¿verdad? Y aquí a mí me gusta siempre hacer como una reflexión, ¿verdad? Porque cuando se habla de una regulación, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿cuándo es que se debe regular un servicio y cómo se debe regular? Porque aquí, y la verdad en nuestro país existe un sesgo cultural donde muchísimas personas sienten que cuando un producto o un servicio está siendo regulado es cuando están más protegidos, cuando en realidad la información y los datos demuestran que la mejor forma de proteger a los consumidores y los usuarios es promoviendo la competencia. Es decir, la competencia es el motor que hace que las empresas sean cada vez más eficientes y que ofrezcan mejores cosas. Entonces, la regulación debe entrar únicamente en la medida en que la competencia no esté funcionando y que no esté funcionando por razones estructurales, no por razones de una conducta anticompetitiva, etcétera, que eso se sanciona, ¿verdad? Sino cuando existen situaciones en el mercado que impiden que la competencia se pueda desarrollar. Aquí nuestra legislación, por ejemplo, yo creo que es el punto para mí clave del cual se debe partir, es de la misma noción del servicio público. Aquí utilizamos una noción del servicio público que ha sido ya superada en prácticamente todo el mundo desarrollado y que la han sustituido por un concepto que se llama servicio de interés general. ¿En qué consiste la diferencia? En que para el servicio público lo que implica es que es una actividad que está fuera del comercio de los hombres. Es un servicio que es tan importante que solamente el Estado o quien el Estado concesione
puede prestar ese servicio. En cambio, el concepto de interés general lo que implica es que es un servicio que es importante que se preste, pero no importa quién lo preste, si es el Estado, si es una empresa privada, si es una alianza público-privada, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de ahí, donde ya el servicio se permite que esté en el comercio de las personas, ya se permite que esté sometido a las leyes de competencia, y la regulación entra solamente de forma residual. Es decir, primero se le da una oportunidad a que funcione la competencia, y donde la competencia no puede funcionar, se busca una regulación que la simule, pero no que sustituya el proceso de competencia. Claro, que no la sustituya. Don Eric, ustedes como representantes de los consumidores sienten este vacío de esa ley que, como decía el licenciado Weinstock, se fue quedando corta al parecer con el paso de los años. Sí, efectivamente, doña Liliana, aquí tenemos serios problemas derivados de la ley, pero también de la misma cultura del ARECEP y de la misma estructura del Estado que tiene que ver con la regulación. A nivel de ley partimos de un concepto que ha sido nefasto para el bolsillo de los consumidores, que es el servicio al costo. ¿Por qué? Porque se ha entendido, primero, durante muchísimos años en la cultura de ARECEP se entendió que era cualquier costo y pagábamos costos de ineficiencia durante muchísimos años. Cuando ARECEP inicia a cambiar de concepto, entonces tenemos que, por ejemplo, los prestatarios de los servicios se van a los tribunales de justicia, y cuando, por ejemplo, la ARECEP decide no incluir dentro de las tarifas los costos de la convención colectiva de Recope, porque efectivamente nada tiene que ver con que podamos adquirir combustibles, al que Recope le pague o no los medicamentos a sus empleados, resulta que el Tribunal Contencioso Administrativo dice, no, eso es un costo, y la ley dice que se los hay que reconocer. Entonces, el servicio al costo es enemigo del bolsillo de los costarricenses. Y ustedes lo han planteado en múltiples ocasiones, como decía, en todos estos servicios, autobuses, precio de combustibles. Sí, pero desgraciadamente todavía no hemos encontrado a los valientes que desde Asamblea Legislativa puedan ponerle el cascabel al gato. Precisamente hoy contestamos, o esta semana contestamos, una reforma legislativa en donde nuevamente los diputados erran a la hora de plantear cómo es que se tiene que resolver este problema, porque no lo entienden. En segunda instancia, tenemos un problema de cultura en la misma ARECEP, y se desarrolló a partir me van a disculpar, un tema que para nosotros es una vagabundería, que es la implementación de modelos automáticos. Resulta que todos los meses cambia el precio de los combustibles, cada 3 meses se incorpora el costo variable de combustible en las tarifas eléctricas, cada 6 meses de manera automática se varían las tarifas de buses o de taxis, pero eso lo que provoca es que los usuarios no podamos conocer las verdaderas estructuras productivas de ninguno de estos servicios. Sencillamente, mediante una fórmula a la que se le incluyen pocos elementos, permiten que cada cierto tiempo los prestatarios de los servicios puedan obtener aumentos tarifarios sin que conozcamos efectivamente siquiera si los merecen o no. Claro. Y esto, desgraciadamente, pues parte de una cultura de ARECEP que tiene muchísimos años y que es una verdadera vagabundería. Claro, estamos hoy con don Roberto Jiménez, quien es el actual regulador de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Hablaban en la nota algunos de los expertos sobre el regulador, no se referían a don Roberto, sino a la figura del regulador. Don Roberto, ¿ven ustedes desde la ARECEP o sufren agotamiento de un marco normativo, o se ha ido acomodando la institución a esa ley que existía? Vamos a ver, hay diferentes perspectivas que podríamos analizar. El primero es si realmente la normativa es suficiente. Evidentemente se puede mejorar y hay ámbitos que hemos indicado que se puede mejorar. ¿Pero usted cree, como dice don Uri, que se quedó corta con los años o que simplemente hay cosas que se podrían Nosotros mejorar? Lo que hemos hecho es, primero, y celebro que el documento que se menciona acá, que es la base de esta discusión, haya indicado que el usuario está en el centro de la regulación. También de la OCDE, perdón, don Roberto, los dos. En general, nosotros lo que hemos hecho es precisamente desde hace 5 años poner al usuario en el centro de la regulación e iniciar un proceso de transformación de una organización que estaba
atrofiada, que necesitaba transformaciones, y hemos estado trabajando fuertemente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hemos diversificado las metodologías. A los proyectos que indican por ahí, al caso de Reventazón no le reconocimos $200 millones. Al caso del proyecto hidroeléctrico Balsa de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por decisiones y lineamientos que el regulador inmediatamente cuando llegó indicó y se aplicó, fue que no se le reconocieran los 330 millones por falta de supervisión y seguimiento a un proyecto de ese tipo, y lo que se le reconoció era lo que estaba en la factibilidad, 160 millones, y de ahí no se ha pasado. Igualmente hemos desarrollado metodologías que permiten, en el ámbito de lo que permite la ley, establecer bandas y generar, como lo establecen las buenas prácticas internacionales, bandas de precios. Nosotros en este momento podemos decir que tenemos en desarrollo metodologías que aplican las mejores prácticas internacionales, que consideran el Banco Mundial, el BID, de la OSD, incluso que estamos trabajando con ellos de cerca desde hace varios años, integrando ajustes metodológicos en función de las buenas prácticas, buscando senderos de eficiencia que permitan a los ciudadanos tener mejores precios en las tarifas. Pero el usuario en el centro de la regulación. Sí, usted menciona la OCDE, pero en el informe, en el reporte país de 2020, lo veíamos en las notas con dos claros gráficos, decía, estamos en el peor lugar en cuanto a regulación de los países OCDE. Bueno, es que somos los chiquillos de la OCDE, me perdona. O sea, yo quiero preguntarle cuál sector productivo o cuál sector o cuál institución de Costa Rica está en el mejor lugar de la OCDE, señores. Oferta estamos ingresando a la OECD. En los indicadores de la OCDE, oferta exportable, y en los temas de conservación, y ahí sí estamos, porque lo vi también en el reporte, ahí estamos en sí. Tema positivo. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Ok. Bueno, Costa Rica realmente, siguiendo lo que dice la OCDE, nosotros hemos establecido relaciones con la OCDE y estamos desarrollando una serie de iniciativas que lamentablemente debieron verse hecho hace por lo menos 11 años, pero no se hicieron, en donde estamos estableciendo mecanismos para generar eficiencia y eficacia. Efectivamente, el concepto de costo que señala el señor Ulate ha sido un elemento que debe y se está ajustando, y el señor Ulate sabe que lo estamos ajustando. Estamos generando comparaciones de precios, comparaciones entre industrias, y sobre esa base hemos tratado de incidir para que se busque la eficiencia y la eficacia. No creemos en que el costo que se define en la ley del ARECER sea el costo financiero contable. Desde hace bastante tiempo en ARECER estamos migrando hacia buscar un costo económico, un costo de eficiencia que permite a los agentes económicos tomar buenas decisiones, tanto prestadores como usuarios. Y en esa perspectiva se ha trabajado fuertemente y creemos que es el camino correcto, que Costa Rica debe buscar la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos al menor precio. Y si analizamos algunas de las tarifas más importantes, como lo es electricidad, para generar competitividad de Costa Rica, cuando yo ingresé el precio era de 11.5 centavos de dólar. En este momento tenemos una banda que va de 9 a 8.5. Vean, señores, la posibilidad que tiene el industrial en este momento de trabajar y generar empleo gracias a un cambio metodológico y a la voluntad de la ARECEP y de nuestras gestiones para que Costa Rica tenga mejores tarifas. Sin embargo, la Cámara de Industrias mantiene siempre este reclamo de que las tarifas eléctricas son demasiadas caras en el país y que restan competitividad. Lo ha dicho la Cámara de Industrias consistentemente. Sí, claro, porque en el pasado se ocurrió, pero en este momento pueden hablar, y la satisfacción que ellos tienen de que en proceso de menos de 5 años hemos logrado lo que muchos años Costa Rica no ha logrado, disminuir las tarifas para el sector productivo. El viernes vamos a Copelesca, a San Carlos, donde vamos a ver una forma de hacer regulación flexible con bandas para generar trabajo y empleo en una región del país importantísimo, a partir de cambios y flexibilización en los sistemas tarifarios de Costa Rica. Ese es un vivo ejemplo de lo que se estamos haciendo en este momento. Plantea don Roberto que ha habido un cambio en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que ha puesto al consumidor en el centro. Don Eric Ulate, ¿ustedes se sienten que ha habido ese cambio? ¿Se siente el consumidor en el centro en este momento? Mire, es importante destacar que efectivamente en la ARECEP ha habido cierta apertura, y se lo hemos reconocido a don Roberto, hacia el usuario, pero ciertamente también
debemos ser claros en que la autoridad reguladora está limitada totalmente por un marco legal que no es el adecuado y que bien señala en algunas partes de este estudio. Efectivamente, hemos visto mejorías en diversos temas, pero cuando lo cierto del caso es que a pesar de lo que sufrimos los usuarios el año pasado con acueductos y alcantarillados, existe una imposibilidad real de castigar acueductos por lo que nos hizo a los usuarios, entonces ahí no hay acciones de la ARECEP que valgan para poder satisfacer un problema que todavía hoy se mantiene, en donde la misma institución, me refiero a acueductos, no ha resuelto todavía cientos de denuncias de los usuarios. Porque no tiene legalmente la potestad. Porque no hay potestad de hacerlo. ¿Qué pasa con las mismas autobuseras? En el momento en que el regulador, y ya ha ocurrido en el pasado, firma una resolución o su junta directiva lo hace para levantar la concesión de una empresa de estas, no termina de hacerlo cuando el Consejo de Transporte Público por el otro lado le está dando un permiso. Existe una limitación legal que hace que, a pesar de que tengamos un regulador y un equipo regulatorio que efectivamente ha tratado de darle una mejor posición a los usuarios en el sistema, pues sencillamente esta no puede ser totalmente efectiva porque tenemos problemas muy serios y en donde, reitero, no se le han entrado temas que para nosotros son primordiales, como por ejemplo modelos automáticos, en donde viene a decir, Denis, ¿qué vamos a decir nosotros en combustibles todos los meses cuando tenemos un modelo que nos dice, mire, precio de combustible, precio dólar? Y calculemos, ¿qué vamos a decir respecto a eso? Por ejemplo, esos son el tipo de situaciones en donde consideramos que se debe avanzar a nivel institucional en cambios que nos permitan conocer las estructuras de costos de cada una de estas empresas de manera permanente, y eso solo lo vamos a lograr eliminando las fijaciones automáticas que la ARECEP se inventó y que todavía se mantienen a través del tiempo y desde hace muchísimos años. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver otros casos, por ejemplo, cuando la fórmula aplica un rebajo y se decide congelar el rebajo, y también cuáles podrían ser las rutas para que el país avance hacia una mejora en ese sentido. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias. Gracias por continuar con nosotros en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre el sistema de regulación que tiene nuestro país de los servicios públicos. En esta segunda parte también quiero darle la bienvenida a don José Eduardo Angulo. Él es otro de los economistas, coautor de este estudio que se publicó recientemente por Lead University y que hace un análisis sobre los efectos y defectos del sistema de regulación costarricense. Muy buenos días, don José Eduardo. Muy buenos días, un saludo al set y a los que nos acompañan a la teleaudiencia. Así es, con usted vamos a conversar más adelante sobre algunas de las propuestas que se hacen en este estudio de cosas que podrían mejorar ese sistema de regulación. Don Denis, usted, otro de los puntos que planteaban en este estudio, hablaban de un término que me llamó la atención, la captura del sistema. ¿A qué se refieren con eso? Mire, efectivamente la captura regulatoria es uno de los mayores peligros que sufre la regulación. Esto se da cuando los regulados de alguna manera influyen o tratan de influir sobre las decisiones que tome el regulador. En un caso como este, encontramos problemas en términos de posibilidades de captura regulatoria en lo que dice la ley, porque la ley establece en el artículo 1 que la ARECEP, si bien no está sujeta a los lineamientos del Poder Ejecutivo, sí puede estar sujeta a los planes nacionales de desarrollo. Y la práctica nos ha dicho, mire, cambiar el Plan Nacional de Desarrollo es muy fácil y se adapta según se necesita. Por otra parte, tenemos el problema de que los diputados, como las autoridades reguladoras pasan por la Asamblea Legislativa, los diputados sienten como que ellos tienen autoridad sobre el regulador
y consecuentemente llegan a pedir que se hagan las cosas de acuerdo a lo que ellos quieren o necesiten o para favorecer a ciertos regulados. Evidentemente, si se accede a eso, se está incurriendo en un problema de captura regulatoria. Y hay grupos, como lo dijo Uri, hay grupos que son muy grandes, muy poderosos, que tienen mucha influencia política, sobre todo en épocas de campaña política, que pueden hacer que los diputados o que el Poder Ejecutivo traten de influir sobre el regulador general. Esos son problemas muy serios y que a toda costa hay que tratar de ir cerrando los portillos en donde se da eso. Para cerrar esos portillos, evidentemente, se necesitan cambios en el artículo 1 de la ley, se necesitan también cambios en el capítulo en donde dice cómo se eligen las autoridades. Esto no debería ser un resorte combinado del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, debería ser más o menos un esquema como se nombra el Contralor General de la República, en donde ya hay una autonomía completa y donde no puede influir el Poder Ejecutivo y las autoridades políticas. Este problema efectivamente se tiende a dar constantemente porque los regulados creen que ellos son dueños de los sectores a los cuales están prestando los servicios y además de eso tratan de que las cosas se ajusten según ellos lo consideran oportuno. Don Uri, ¿no consideraba esto la ley o cómo fue que ese portillo se abrió y pasa realmente esta posibilidad de captura de algunos sectores? También el tema de que hay sectores donde el operador es el Estado y entonces tienen poder. Claro, el tema de la captura regulatoria es todo un tema que a nivel internacional se ha discutido a lo largo del tiempo porque siempre es un riesgo que las autoridades reguladoras sean capturadas no solo por los regulados, como mencionaba don Denis, sino también a veces también puede haber una captura política de las autoridades y de los reguladores en general, ¿verdad? Entonces, para eso lo que se debe buscar es tener reguladores independientes, pero independientes no solo técnicamente, también independientes políticamente y presupuestariamente sobre todo, ¿verdad? Para que entonces no pueda venir, y no estoy diciendo que haya sucedido, pero que no pueda venir una autoridad política a decir, si no actúa de tal forma le cierro la llave de recursos, ¿verdad? Sino que pueda tener esa autonomía, por supuesto sujeto a pesos y contrapesos, pero que no pueda ser influenciada ni por los regulados ni por los poderes políticos. Hay formas también de que la misma regulación se presta para ese tipo de captura y que se pueden evitar. Por ejemplo, los modelos de fijación de tarifas que tenemos actualmente dependen muchísimo de la información que proporcionan los propios regulados. Cuando existen ya internacionalmente modelos de fijación de precios, cuando se requieran fijar los precios, que no requieren esa información de los regulados, se eliminan así las asimetrías porque el regulado siempre va a tener más información que los reguladores sobre su propia empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueden haber ajustes de precios que obedezcan a un índice externo y que se diga, a modo de ejemplo, la tarifa es tanto y va a fluctuar solamente según fluctúe el índice de precios al consumidor, por ejemplo. Eso es algo que ninguna de las dos partes puede controlar. Entonces, eso es una forma de evitar que se dé esa captura. Es solamente una muestra de cómo un buen diseño de la institución y un buen diseño de la regulación puede dificultar o a veces hasta impedir que se dé ese riesgo de captura. Claro. Hablaba Silvia Hernández en la nota, la diputada Silvia Hernández, del tema de cómo esta estructura, digamos, genera una presión en la independencia del regulador. Don Roberto, ¿sienten las autoridades reguladoras esa presión o cómo tratan de neutralizarla? Bueno, yo comparto el tema de la captura del regulador, pero por razones en algunos casos distintas. Lo primero es el financiamiento. Yo no sé cómo hablan ahora de autonomía e independencia y a la ARECEP en estos momentos le han quitado un porcentaje elevadísimo de recursos para favorecer a un sector y en detrimento de la regulación y el bienestar de la población en general. Entonces, ¿en cuál caso específico? En el caso del canon al sector autobusero que se está dando en la Asamblea Legislativa, ya vamos por el tercero, en donde prácticamente ya estamos en la mitad del edificio, proyectando los costos. Don Denis hubiera tenido como 26.000 millones de
costos en este momento y nosotros vamos a tener alrededor de 14.000, 15.000 millones para poder sobrevivir. O sea, una diferencia cerca de 10.000 millones que significa los recursos suficientes para hacer las tareas en la organización. Nosotros hemos estado trabajando también en el tema de los juicios. En general, los juicios se dieron en periodos de muchos años atrás, pero cuando uno analiza el por qué y cómo se resolvieron esos juicios, es por asuntos generalmente de forma y no por el fondo del asunto. Pero actualmente, digamos, en este momento, por ejemplo, durante la pandemia, los autobuseros plantearon el tema de que se les congelara el canon y también los temas tarifarios. ¿Cómo enfrentan ustedes? Y tienen un lobby, eso no lo puede negar nadie, fuerte, una voz fuerte. ¿Cómo lidian ustedes con la voz de esas autoridades, de esos operadores? También me parece en los meses anteriores vi al intendente de Energía tener un enfrentamiento fuerte en los medios de comunicación con Recope, cuando Recope en algún momento dijo que la culpa del aumento de la gasolina era de Arecep, y Arecep le dijo cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Eso es parte de esa presión que sienten ustedes. En general es en la Asamblea Legislativa a través del lobby que han hecho para disminuir el canon, que al fin y al cabo hay que recuperarlo de alguna manera. En el caso de los sectores regulados, yo creo que la captura que se indica el artículo 1, yo creo que yo difiero en alguna medida, porque la regulación no solamente es asignación de costos, no solamente es para quitar un second best, como dicen, de que no hay competencia perfecta, hay que buscar un mecanismo alterno. Sí, claro, hay que buscar para buscar eficiencias, pero también, y el caso de las leyes en Costa Rica y la ley de Arecep, tiene objetivos de equidad, solidaridad, etcétera, que se plasman generalmente en los planes nacionales de desarrollo y donde se definen las grandes políticas públicas, y el ente regulador es un medio, un instrumento para operacionalizar eso, y tiene grandes fines. Si no fuese así, Costa Rica no tendría el 99.4 de electrificación que tiene ahora. Entonces, si no fuera por eso, Costa Rica no tendría igual la tarifa para todos los... ¿Usted no lo siente? Eso cuando, digamos, este cuestionamiento que se hace, que esté sujeto a los planes de desarrollo, que son al fin y al cabo decisiones políticas, ¿ustedes no lo sienten como una presión de un regulado? No, bueno, en mi caso yo siempre ni he sentido presión de un señor diputado, ni del Poder Ejecutivo. Siempre hemos hecho las cosas de acuerdo a la ciencia y la técnica y a las competencias y facultades que la Arecep tiene. Y sobre esa base nos hemos ido y hemos trabajado conjuntamente con diferentes entidades públicas en los entes rectores, y con base en ello hemos desarrollado iniciativas que concretan acciones de país, en beneficio del país, de gran relevancia nacional. Por ejemplo, desarrollamos la metodología para protección del recurso hídrico, que es fundamental para Costa Rica, para tener esa continuidad en cantidad y calidad de agua. Que significa una carga en la tarifa al usuario, ¿verdad? Sí, pero seguramente alrededor de 100 colones. ¿Y cuánto compra usted una botellita de agua en la calle? Claro. Entonces, para poder proteger el ambiente y para poder tener sostenibilidad, se ocupa un pago, y un pago que es mínimo para la sociedad. Claro, don Eric, otro de los señalamientos que hace este estudio que publicó Lead University es que la voz de los usuarios, de los consumidores, no está tan representada. ¿Cómo lo sienten ustedes? Y ellos también hablan del tema de las audiencias públicas. Sí, mire, efectivamente hay un problema serio derivado del mecanismo formal de participación. Debo decir que efectivamente hemos sentido en don Roberto una empatía muy grande hacia la participación de los usuarios, e incluso un fortalecimiento del área en la cual se apoya a los usuarios para acudir a las audiencias públicas. Pero es que vamos a lo mismo, no tenemos una posibilidad real de participar en audiencias públicas cuando la gran mayoría de las modificaciones tarifarias se hacen de oficio, cuando no tenemos absolutamente nada que decir frente a esas modificaciones tarifarias que se hacen incluso ya en fechas establecidas y sobre las cuales sencillamente no podemos hacer nada. O como casos el que usted me mencionaba de cuando la fórmula opera a favor del usuario para una rebaja, pero no se aplica. ¿Eso ha pasado recientemente? Efectivamente, nos llamó poderosamente la atención que en la última modificación de las tarifas de autobuses, de manera extraordinaria, el modelo daba una rebaja y esta rebaja no aplicó. Bueno, una de las motivaciones que se decía es una afectación que claramente ha tenido el sector, pero yo les puedo asegurar que el sector más perjudicado con la crisis económica de la pandemia no han sido ni los autobuseros ni el sector turismo.
ha sido el ciudadano a pie que hoy enfrenta niveles de desempleo, niveles de pobreza, niveles de informalidad en la economía que nunca se han visto en Costa Rica. Entonces, ¿y eso no se toma en cuenta, sienten ustedes? Entonces, bajo esa fórmula o bajo ese criterio, yo hubiera esperado que tampoco aumentaran el precio de los combustibles, porque bueno, los usuarios estamos siendo afectados también económicamente y tenemos carencias desde el punto de vista económico. Es decir, nosotros en ese caso específico no nos explicamos por qué no se aplica la metodología extraordinaria tal y como está establecida a pesar de la afectación que tiene el sector, porque al final de cuentas no es a la Areceba la que le toca darle el apoyo y el sustento económico al sector para salir adelante. No es función del ente regulador hacerlo. ¿Don Roberto? Sí, esto tiene una connotación, se debe a que se juntó una disminución del 4% y un aumento inmediato de 5 y algo por ciento. Y habían varios elementos que analizar. Nosotros estábamos solicitándole al MOP, al CTP, que nos diera las modificaciones de los sistemas operativos. Los sistemas operativos son fundamentales, ya que si se está operando menos buses deberían de incluirse en los gastos de las tarifas. Sin embargo, esos ajustes que tenía que hacer el ente rector, como muy bien mencionado don Denis antes, lamentablemente uno manda las notas y eso lo tenemos documentado, no nos mandaron las modificaciones a los sistemas operativos y tenemos una serie de problemas para poder aplicar las tarifas, y bien se indica, eso es un problema para el usuario. ¿Cómo ve usted esta explicación, don Eric? ¿Perdón? Don Eric, ¿cómo siente usted esta explicación que da don Roberto? Mire, que efectivamente lo que tenemos es una poca posibilidad a los usuarios de participar en este tipo de procesos. La estructura, vamos a ver, no es un tema de personas, esto es lo que quiero que entendamos, es que la estructura está hecha para darle el confitito al usuario por medio de la audiencia pública, decir, mire, participe, pero es que en la práctica es muy difícil participar incluso cuando veamos que ni siquiera depende de la misma autoridad reguladora de los servicios públicos la definición completa de las tarifas de autobuses. En transporte público esto no lo vamos a solucionar hasta que no cerremos definitivamente el Consejo de Transporte Público, pero aquí nadie ha tenido la valentía de decir cerremos el CTP ya. O sea, sencillamente no hay la voluntad política para hacerlo. No hay la voluntad política para que la autoridad reguladora de los servicios públicos, desde el punto de vista legal, tenga los suficientes dientes para imponer una regulación que efectivamente podemos dar fe que tiene una visión técnica, que tiene una visión incluso apartidista. No podemos decir que apolítica, sino apartidista. Pero es que el mismo sistema no permite el desarrollo de una regulación efectiva y no permite una participación real. O sea, no hablemos de una participación sencillamente en la cual yo voy y puedo desahogar mi frustración en una audiencia pública. No, una participación que de verdad pueda influir en una tarifa cuando al final no depende ni siquiera de quien esté en su momento de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Claro. Se lo dijimos a don Fernando Herrero, se lo dijimos a don Denis, aquí él está presente y lo sabe. No recuerdo bien si se lo hemos dicho a don Roberto, pero es una situación que efectivamente nos limita en la participación a los usuarios. Por eso es que este estudio plantea algunas propuestas de mejora. Don José Eduardo Angulo es uno de esos autores. Don José Eduardo, si pudiera resumir algunas de esas propuestas que ustedes hacen para mejorar el sistema de regulación, ¿cómo las señalaría? Lo primero que diría es que hay que poner en perspectiva el estudio y la propuesta. Esto es una propuesta de mediano y largo plazo. Aquí he oído argumentos, pero estamos hablando en cosas muy pequeñas, cosas muy puntuales. Una de las cosas fundamentales del por qué esa queja que tiene el consumidor, que tiene el usuario, de por qué es que no le llegan los beneficios de la regulación, es precisamente por el problema de arquitectura que tenemos nosotros. Tenemos un problema seriosísimo en la manera en que los intereses, tanto los intereses públicos como los intereses privados, se han organizado para hacer que la regulación la estemos llevando como la tenemos. El tema de empresarios privados en el CTP, el tema de la dominancia que tienen ciertos actores de empresas estatales prestadoras del servicio. O sea, hay todo en las propuestas, ahí ya la OSD ha
creado un marco de cómo tratar, de cómo regular, de cómo interactuar con la empresa estatal. O sea, la empresa estatal, los objetivos de la empresa estatal no necesariamente son los mismos objetivos de beneficio al usuario. Igual la empresa estatal, la empresa privada también tiene objetivos. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema fundamental? Uno, tiene que ver por una modificación, un cambio estructural de la manera en que está organizado los diferentes intereses en contra del usuario. Claro. Y devolverle, necesitamos un regulador que realmente participe en las decisiones fundamentales de la regulación. El regulador participa de manera relativamente marginal, ya don Denis lo tocaba, cosas muy importantes que tienen que ver con temas fundamentales decisivos en las fijaciones tarifarias, pues llegan prácticamente de oficio a la ARECEP. Entonces uno necesita un regulador, y no estamos hablando de la persona, sino estamos hablando de la estructura de regulación, un regulador con músculo, un regulador con dientes para que este tipo de cosas se trasladen al usuario. Y competencia es fundamental. Introducir competencia es fundamental, y ya Uri lo tocaba. No es el hecho de que uno tenga que... Aquí el tema fundamental tiene que ver con la regulación, tiene que tratar de emular la competencia e intervenir cuando esa competencia es lesiva. Pero claro, aquí hay muchos espacios en los diferentes sectores regulados, llámese combustibles, llámese electricidad, para introducir elementos de competencia, soltar amarras, flexibilizar precios y dejar la regulación no es la respuesta completa y fundamental a los problemas que tiene el usuario. Así es una intervención que debería mejorar. Voy a enumerar brevemente algunas de esas propuestas que hace el estudio. En primer lugar, modificación al régimen legal para facilitar cambios metodológicos, liberación del servicio al costo y equilibrio financiero, así como autorizar el uso de mejoras prácticas, costos económicamente eficientes, cambios en la figura de concesión por administración interesada en sectores específicos, limitar las fijaciones de tarifas extraordinarias, cambio radical en el método actual con el que se realizan las audiencias públicas, fortalecimiento de la fiscalización, así como de la contabilidad regulatoria automática e introducción de la gradualidad sancionatoria sumaria. Se nos va acabando el tiempo. Este es un tema que sin duda quisiéramos ampliar posteriormente, pues hay múltiples subtemas que se derivan de él, pero por el momento voy a pedirle a nuestros invitados una reflexión final en un minuto. Comienzo con usted, don Uri Weinstock. No, muchísimas gracias. Sí, aquí yo creo que lo que requiere el país, lo que exige el país es un análisis profundo de las regulaciones para cambiar el rol del regulador, poder establecer un sistema de lo que se conoce como regulación por objetivos, donde se le dan un abanico de herramientas regulatorias con una flexibilidad para irlas ajustando al paso del tiempo y poder así ajustarse a las regulaciones a como lo hacen los países más exitosos en el tema y los países más desarrollados. Y por supuesto con la misión de introducir competencia en todos aquellos segmentos donde la competencia pueda funcionar y en donde no, pues hacer ajustes para emularla o simularla en aquellos aspectos donde se requiera. Muchas gracias, don Uri. Continúo con usted, don José Eduardo Angulo, uno de los economistas autores del estudio. Y como les decía, fundamental aprovechar esta oportunidad. Ahí está puesta una primera hoja de ruta, una invitación para que este país reflexione profundamente sobre el modelo regulatorio que queremos, cómo hacemos para ubicar al usuario en el centro
de esa regulación y cómo hacer para tener una regulación mucho más balanceada. En estos momentos es fundamental que la sociedad discuta, entienda este tipo de planteamientos que se están haciendo. E importante, aquí no son solo modificaciones específicas, una regulación, una transformación, una mejora regulatoria no necesariamente requiere solo una modificación a la ley de ARECEP. Aquí hay legislación sobre competencia, legislación, necesitamos formar mejor, capacitar mejor a nuestros jueces, y también en los diferentes sectores hay mucho que hacer en esta materia. Así es, muchas gracias. Continúo con usted, don Eric Ulate, representante de los consumidores. Sí, necesitamos definitivamente plantear varios cambios de manera radical. Uno, eliminar el concepto de servicio al costo. Dos, cambiar radicalmente la estructura de gobierno en materia de regulación de servicios. Hay que eliminar instituciones, hay que darle más dientes y uñas a la ARECEP para hacer una regulación que en realidad venga a beneficiar los bolsillos de los costarricenses. Hay que hacer prácticas de una sola vez, hay que eliminar las fijaciones automáticas en todos los servicios. Todos los meses sufrimos porque nuestros bolsillos lo sufren, aumentos en el precio de los combustibles, cada 6 meses buses, cada 3 meses electricidad. Tenemos que eliminar eso y conocer las estructuras reales de costos de los prestatarios de los servicios. Y debemos motivar la participación a partir de facilitarla. Voy a finalizar con 2 ejemplos muy rápidos que quisiera compartir con ustedes de cómo esa participación se ve limitada por la misma legislación. ¿Sabía usted, doña Liliana, amigas y amigos, que si usted quiere poner una denuncia por temas de buses, si es porque le cobraron mal es en ARECEP, pero si es porque el bus está limpio, lo trataron mal, es en el Consejo de Transporte Público? ¿Sabía usted que si quiere poner una denuncia por un tema de telefonía celular, si es el aparato, por garantía, es en la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC? Pero si es por un tema de servicio, es en SUTEL. ¿Cómo no va a ser complicado participar y cómo no se va a desmotivar al consumidor a participar con ese tipo de legislación? Así es, muchas gracias, don Eric. Sigo con usted, don Denis Meléndez, economista y coautor de este estudio. Sí, mire, nada más para recalcar algunos puntos que ya ha mencionado don Eric, me parece fundamental liberar la regulación de esos 2 grilletes con que está amarrada. El principio del servicio al costo es fatal. En primer lugar, porque no sabemos cuál es el verdadero costo. La tecnología que se utilice es la que va a determinar los costos y no sabemos si son costos eficientes. El principio de equilibrio financiero del regulado. Eso es fatal porque implica que si el regulado comete errores, y los puede pasar a través de los estados financieros y de la información que presenta, pues evidentemente termina pagándolos el regulado. Evidentemente, perdón, el consumidor. Evidentemente, estas 2 cosas necesitan ser cambiadas y modificarlas por instrumentos más actuales. Por eso el capítulo primero de este informe se dedica precisamente a plantear esas alternativas. Y estoy totalmente de acuerdo con que hay que eliminar esa prevalencia de las fijaciones extraordinarias sobre las ordinarias. Muchas gracias, don Denis. Concluyo con don Roberto Jiménez, el actual regulador de servicios públicos. Bueno, yo me siento complacido de que de las cosas que se pueden hacer con el marco jurídico actual, en la ARECEP lo estamos haciendo. Hay una gran lista de acciones, de metodologías, de procesos que se están llevando a cabo en donde siguen las buenas prácticas internacionales y que incluyen el informe. Quizás el informe carece de considerar lo que la ARECEP ha estado haciendo los últimos 2 o 3 años. No sé por qué se obvia esos elementos y aportes que creo que es de gran valor y que va en la línea efectivamente que el mismo informe indica, que la OECD indica y que las buenas prácticas internacionales a partir de la cooperación internacional que hemos tenido se ha logrado en ARECEP. Sin duda también, como dice el señor Angulo, hay elementos de gran importancia que requieren modificaciones de ley muy complejas. Por ejemplo, la misma OCDE establece diferencias entre el ente rector y el ente regulador. Mucho de lo que se ha indicado acá es del ente rector y en una buena gobernanza, las buenas prácticas dice que eso esté separado. Entonces, eso es un tema de discusión. Sobre los procesos de participación social, yo considero, y les consta a muchos, que
que hemos tratado de desarrollarlo. El proyecto de ley de doña Silvia tiene una facultación excesiva en el tema de participación y no la ciencia y la técnica, que es la que debe predominar, y sobre eso la Junta Directiva de ARECEP ha hecho observaciones porque nos preocupa mucho. Claro. Sobre los demás elementos estamos trabajando en gran medida. Pusimos al usuario en el centro de la regulación y las acciones de participación, las disminuciones de tarifas. Cuando nosotros entramos a la ARECEP, teníamos posibilidades de aumentos tarifarios en varios servicios hasta del 30%. Eso la sociedad costarricense no lo vivió porque en ARECEP actuamos. Claro, y estamos trabajando fuertemente para que, pese a las carencias y limitaciones, podamos tener la capacidad para incidir. Evidentemente, el proyecto de este documento que se presenta hoy tiene elementos muy útiles que sin duda nos sirve para repasar y analizar. Igualmente, hay elementos que se trascienden el tema de la regulación y puede verse desde perspectiva de apertura, de competencia o de regulación, que no es el tema del ARECEP, que no es el tema más amplio. Que es el que decíamos, don Roberto, que podemos discutir más posteriormente. Adelante. Quiero agradecerle realmente, don Roberto, la disponibilidad, la apertura a la participación el día de hoy, así como a nuestros invitados, a don Uri Weistock, don Eric, los autores de este estudio, y a ustedes, televidentes, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional.